Les doy la bienvenida a un video ilustrativo de la comunidad El Buen Pastor, la comunidad Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. El objetivo de este video ilustrativo es, digamos, orientar el manejo de medicamentos involucrando varios aspectos de las actividades que regularmente realizan las auxiliares de enfermería. Aquí también tenemos que contemplar la auxiliar administrativa cuyo término se refiere fundamentalmente para este caso en particular a la persona que cumple la labor de reclamar los medicamentos, de hacer la gestión de reclamar los medicamentos, de gestionar las citas médicas en cualquier ámbito, tanto en el ámbito del médico como en el ámbito de citas de laboratorio o exámenes especiales, y con las citas también con los especialistas, y llevar a cabo el registro de información de los medicamentos que eventualmente lleva a las comunidades con el objeto de poder ingresar esos medicamentos al, digamos que al proceso de dispensación y de manejo apropiado por las auxiliares de enfermería. Entonces quiero iniciar con un aspecto importante. Quiero recalcar y voy a ir a auxiliares de enfermería. Aquí en auxiliares de enfermería tengo guías, y aquí en guías tengo una guía que se llama flujo de medicamentos. Flujo de medicamentos, aquí es donde trata de ilustrar en forma gráfica. Aquí hay una web donde la auxiliar de enfermería pueden enterarse de que son 7 pasos eventualmente. El primer paso es el ingreso al sistema. Ese ingreso al sistema regularmente lo está haciendo o lo puede hacer la auxiliar de enfermería que se encuentra prestando algún servicio en la comunidad, y ya por manejo interno de cada comunidad pues han decidido utilizar una auxiliar administrativa que realiza las gestiones de, como les mencioné, citas médicas, reclamar medicamentos, autorizaciones y todo este andamiaje necesario para poder atender a las hermanas. Y ellas realizan el ingreso. Cuando reclaman el medicamento, realizan el ingreso. Aquí en la etapa 2 el almacenamiento se genera de manera automática después de que se ha realizado el ingreso. Aquí se implica en detalle las actividades. Aquí en tercer paso se hace la prescripción médica, que regularmente la prescripción médica legaliza el ingreso de esos medicamentos al almacén o al aprovisionamiento de cada comunidad, con el objeto de señalar ahí tanto la cita médica a la cual asistió la hermana, digamos, le dieron la posología o le dieron el documento de formulación médica para poder realizar la reclamación durante el periodo de tiempo establecido por el médico. Esta prescripción médica también se soporta sobre la gestión después de haber realizado la cita médica, de haber ejecutado la cita médica. Se expide, regularmente los médicos expiden un documento de historia clínica. Ese documento de historia clínica se debe digitar en la plataforma y, soportado con la cita médica, pueden alimentar la prescripción médica con todos los datos que ahorita les voy a ilustrar. Posteriormente de que la prescripción médica ya legalizó el ingreso de todos los medicamentos, en términos generales ya queda disponible para ser entregado. La entrega, que en este caso es la dispensación controlada, la entrega consiste básicamente en que la auxiliar de enfermería hasta la tercera etapa pudiera tener actividad del auxiliar de administrativa que cumple las labores que les menciono de reclamar los medicamentos. Pero ya después de la tercera etapa, o sea la cuarta, quinta y sexta etapa, regularmente la deben realizar las auxiliares de enfermería que se encuentran disponibles en cada turno y que realicen las actividades de suministro de medicamentos a las hermanas. En este caso, lo que es la entrega de medicamentos se refiere fundamentalmente a extraer, a generar la extracción de los medicamentos necesarios para poder cumplir la dispensación. En este caso significa que ellos van a sacar ese medicamento del almacén y lo van a suministrar a las hermanas. Por eso el paso 4 es dispensación, o sea, la entrega de medicamentos, y el paso 5 sería
la administración del paciente, o sea, el suministro de medicamentos. O sea, aquí básicamente se señala qué comunidad, qué hermana y qué medicamentos se van a alistar en cantidad para poder realizar el suministro del medicamento en términos generales. O sea que estas dos son dependientes, todos son dependientes. O sea, primero hago el ingreso, después hago el almacenamiento que lo hace de manera automática. Aquí en el almacenamiento lo único que se pretende añadir sería la ubicación del artículo, en este caso del medicamento, dentro del almacén de aprovisionamiento de medicamentos dentro de cada comunidad. Aquí se legaliza el ingreso de esos medicamentos con una prescripción médica. Aquí se hace la entrega, o sea, la dispensación controlada o la entrega de los medicamentos para tenerlos disponibles, la auxiliar de enfermería, y poder realizar la administración al paciente o suministro de medicamentos. Luego que se realiza el suministro de medicamentos, este suministro también se realiza a una hermana en una comunidad. Igual aquí, un medicamento a una hermana en una comunidad, aquí se dispensa o se prepara la entrega de medicamentos a una hermana en una comunidad por un auxiliar de enfermería. Aquí se suministra el medicamento a una hermana en una comunidad en las cantidades prescritas en la fórmula médica. Y aquí en la etapa 6 se realiza un registro del seguimiento terapéutico de los medicamentos, que regularmente puede generar algún efecto adverso y que puede generar un registro en donde las mismas auxiliares de enfermería tendrán la oportunidad de generar ese registro y poderlo reflejar como un seguimiento a los medicamentos que le han suministrado a las hermanas. Esta parte 7 principalmente es un control de inventario, donde se genera la visualización de lo que ingresa, lo que se entrega y lo que se suministra, básicamente eso. Finalmente aquí hay un control en cuanto a las cantidades que se reciben, en cuanto a las cantidades que se suministran, y el sistema va a poder advertir cuando ya se haya agotado algún medicamento en particular. Esta sería, digamos, un breve repaso de lo que es el flujo de medicamentos, que en detalle podrían leerlo cada una de las asociaciones de enfermería como para que estén enteradas de cuál es el proceso. Voy a regresar al inicio de la plataforma. Aquí en la plataforma entonces tenemos administración. En administración pudiéramos entrar a medicamentos, programación y salud. Aquí es para consulta únicamente. En este caso recuerden que el área de administración lo estoy manejando yo como administrador, programador del sistema. Lo puede utilizar Caterine, y lo puede utilizar la hermana Marley y las personas que ellos decidan que lo puedan utilizar para poder observar información. Aquí en auxiliar de enfermería hay 3 opciones. En esas 3 opciones ya les ilustré las guías. Ahí aparecen, vuelvo y recalco, el flujo de medicamentos, los 5 correctos y las notas de enfermería, lo que hace referencia a la estructura de las notas de enfermería. Esto lo hacen regularmente con un sitio web que regresa de nuevo mire, aquí está, y aquí regreso de nuevo al inicio, o sea, al sitio web original. Aquí en medicamentos, programación y salud está el acceso a las sociedades de enfermería por comunidad para que ingresen la información relativa a cada una de las actividades que regularmente cumplen. Ya hemos hablado que ellos realizan actividades relativas a los servicios, en donde figuran una serie de servicios, y también obviamente van a tener o han tenido la oportunidad de poder ingresar los medicamentos, la programación y la salud en términos generales. Aquí vamos a ilustrar un ejemplo y una explicación clara de cada uno de los aspectos. Aquí en colaboradores tienen una significancia parecida a administración, pero pues es solo para colaboradores. En esos colaboradores contemplamos hasta la fecha únicamente a los supervisores. Los supervisores son los únicos que pueden ingresar por colaboradores, y en este momento pueden realizar la consulta de la misma información de medicamentos, programación de salud, pero referida únicamente a cada comunidad. O sea, si ingresa la administración de la comunidad de Corazón de María, pues ingresará a verificar si se está cumpliendo o no los pasos a seguir dentro de lo que es la dispensación de medicamentos y los servicios que prestan cada una de las sociedades de enfermería en su comunidad, al igual que el supervisor de Ibagué, o la supervisora o el supervisor de Río Negro. En este momento solo estaríamos en esas tres lugares del país,
Eh, Eventualmente están inscritos todas las comunidades que están dispersas por el país, pero finalmente las que atienden a hermanas dentro del contexto de prestación de servicios de salud son Ibagué, en donde hay dos comunidades, Río Negro, donde hay dos comunidades, y Corazón de María, donde solo hay una comunidad. Eventualmente en Corazón de María se añadió, para poder no romper el esquema de desarrollo, la comunidad provincial como una segunda comunidad para poder que soporte el desarrollo. Eventualmente solo van a utilizar o van a acceder a administrar la información de toda la información de servicios y de auxiliar de enfermería en términos de lo que es la comunidad Corazón de María. Entonces, explicado eso, voy a dar una ilustración del primer, digamos, yo creo que este video se debe dividir en dos. Voy a explicar la actividad inicial, que correspondería a la auxiliar administrativa y que también obviamente puede llegar a corresponder también a una auxiliar de enfermería, en donde se realiza lo que es la recopilación de información relativa a las citas médicas, lo que hace referencia a las autorizaciones, tanto para exámenes desde el laboratorio, exámenes de cualquier índole, o en su defecto el direccionamiento hacia un médico especialista, y la tarea que debe desarrollar esta persona al recoger los medicamentos en la EPS o en la empresa que presta los servicios de suministrar medicamentos de acuerdo a cada hermana, y poderlos llevar hasta cada comunidad para poder desarrollar todo el flujo de información que les he mencionado de forma verbal. Vamos a hacer el ejercicio con respecto a los auxiliares de enfermería. Y en auxiliares de enfermería voy a utilizar la contraseña de... Voy a utilizar una contraseña o un ejercicio relativo a la comunidad de Ibagué. ¿Sí? En la comunidad de Ibagué hay una serie de auxiliares de enfermería. Voy a tomar como ejemplo uno de los usuarios de la comunidad de Ibagué. Recuerden que en Ibagué hay una comunidad contemplativa y una comunidad apostólica, ¿sí? Digamos, no tengo presente no me he memorizado muy bien los nombres de las comunidades, pero finalmente es así. Ahora aquí doy clic, aquí ingreso a la puerta de entrada. La puerta de entrada tiene un nombre de usuario, en este caso voy a utilizar a ver cuál utilizo. A Molano creo que es de allá, y aquí le doy que no soy un robot. Aquí regularmente puede aparecer un registro de verificación con imágenes que sugiere señalar para poder cumplir el ingreso. Esto evita o permite controlar el acceso a cualquier otra herramienta de manera digital, o personas que quieran ingresar de manera inoportuna o de manera fraudulenta a realizar alguna labor aquí. Por esa razón se lleva un control y seguimiento. En el caso de esta usuaria, yo voy a tomar nombre de usuario y contraseña con el objeto de ilustrar este video, ¿sí? Eventualmente hasta la fecha no he hablado con ella, pero finalmente sé que no va a haber problema porque finalmente no voy a registrar ninguna información, pero le comentaré directamente a ella lo que he realizado en términos del video. Ahora, iniciar sesión. Aquí inicio sesión. En términos de medicamentos, programación y salud, aquí está lo que son los servicios iniciales que prestan las auxiliares de enfermería, ¿sí? Esos servicios se refieren fundamentalmente a actividades de vida diaria, alertas de enfermería, control antropométrico, control de sondas, evaluación clínica de heridas, evaluación funcional, evaluación pie diabético, historias clínicas, notas de enfermería, protocolos de insulina, registro de carbohidratos, registro de glucometría, registro de incidentes de atención, registro de líquidos de sondas y signos vitales. Digamos, en este caso he verificado y he podido observar desde el 1 de octubre que inició en funcionamiento pleno de esta plataforma, que vienen utilizando habitualmente la actividad de vida diaria, lo que es la nota de enfermería y lo que es los signos vitales. Y las historias clínicas, obviamente, que ahorita las vamos a retomar. Ahora, para ir a medicamentos, como eso no está en el front, no está ofertado de manera inmediata, pues ingreso aquí al usuario.
al link donde está ingreso de medicamentos. Aquí yo lo he enumerado con el objeto de mencionar que hay un orden, para que de pronto no me confundan, porque finalmente pues estamos hablando de que son, si eliminamos los números pues no quedaría en orden alfabético, ¿no? Entonces el objetivo central es añadir el número del 1 al 7 con el objeto de que vean que hay una secuencia de pasos para cumplir con las labores. El ingreso de medicamentos, el almacenamiento que se hace de manera automática y solo se añade, ahora vamos a mirar lo que es la ubicación y aquí la prescripción del medicamento. Hasta aquí pudiera actuar la explicación de este video. Ya la explicación final va a hablar de lo que es la entrega de medicamentos, el suministro de medicamentos, el seguimiento y el control de inventario, que finalmente el control de inventario lo vamos a observar desde el primer instante. Entonces vamos a arrancar con el primer video que hace referencia a los 3 primeros pasos que se sugieren dentro del manejo de medicamentos. Entonces ya vuelvo a recalcar el hecho de que lo hace una auxiliar administrativa o lo puede hacer una auxiliar de enfermería, que es gestionar la entrega de medicamentos, ir por ellos, llevarlos a la comunidad y registrar la información. Obviamente la información de cada medicamento se registra con base en qué tipo de medicamento es. Por ejemplo, hablemos en principio, se dice de qué comunidad. Obviamente cada persona en su comunidad sabrá en qué comunidad está, qué hermana, a qué hermana se refiere ese servicio y o esa dispensación de medicamentos, ese ingreso de medicamentos y qué cantidad de cada uno de los medicamentos se recibe. Básicamente eso es lo que debe ingresar ahí. Entonces vamos a ingresar aquí a ingreso de medicamentos. Aquí aparece una serie de datos. Voy a señalar como si fuera uno nuevo aquí. Aquí mire lo que le está sugiriendo que debe digitar por cada medicamento, por cada hermana, por cada comunidad. En este caso, como estamos hablando de que en cada comunidad está en diferentes zonas del país, en este caso habrá una persona que realice esa labor dentro de cada comunidad. En este caso señalaremos la comunidad, digamos, comunidad Santa Eufrasia y Barrica Contemplativas. Aquí señalo que hermana, está la lista de hermanas que figuran en este momento en la comunidad. Voy a añadir a Watts Marrugo Nancy Esther. Aquí la fecha de ingreso. Regularmente figura la fecha del día actual. Hoy estamos a 21 de octubre de 2025. Regularmente esa es la fecha en que se debe dejar. Sigo aquí con la pestaña medicamentos. Aquí señalo qué medicamento. Aquí finalmente hay una selección donde figura un pop-up. Aquí va a salir un pop-up donde puede figurar la lista de medicamentos. Aquí figuran 516 medicamentos. Obviamente ir a buscarlo uno a uno no sería sensato. Voy a buscar aquí atorvastatina. Miren, aquí aparece la palabra ator. Entonces aquí dice atorvastatina. Digamos que estoy buscando 40 miligramos. Le doy clic ahí, le doy clic en la lupa. Aquí aparece atorvastatina 40 miligramos. Puedo aumentarlo hacia la derecha para poder observar todo. Vía oral. Es una tableta. Le digo 50. Aquí para poderlo señalar debo señalar el que esté de color verde subrayado. El único que está de color verde subrayado es el número ID. Entonces le digo, ahí aparece. Atorvastatina 40 miligramos tableta oral. Aquí aparece la unidad del medicamento. ¿Sí? La unidad del medicamento es tableta. Entonces busquemos aquí tableta. Aquí el médico prescriptor se refiere fundamentalmente a cuál es el médico que prescribió ese medicamento. Voy a decir aquí doctor prueba, pero obviamente se escribirá toda la información. El diagnóstico principal se registra. Como pueden observar, estas dos primeras informaciones son obligatorias, de ahí para son opcionales, pero finalmente se deben de llenar. Aquí la dosis prescrita, digamos, se prescribieron 30 pastas, frecuencia de administración 1 al día. Sigo con origen, número de entrega, si tiene número, si no, no colocan nada. Tipo de entrega, completa o parcial o pendiente. Compra directa, EPS, digamos que fue la EPS la que dio, pero podría haber sido donación, trasladada entre comunidades o otro. Proveedor de farmacia, si se sabe el proveedor, si no se deja sin digitar. Número de factura, si de pronto por qué motivo. La factura regularmente se expide por la entrega. Regularmente cada una de
de la dispensación y le entregan a uno un recibo donde uno firma y ahí aparece el número de la factura, le coloca ahí. Aquí la cantidad y costos, cantidad, digamos que 30 pastas. Y aquí el costo, podríamos colocar los 4.700, que es regularmente la cuota moderadora, porque finalmente eso no tiene costo. Aquí se podría colocar un costo total si por X motivo no se pudo recibir la droga por parte de la EPS y en su defecto tuvieron que haber hecho la compra, entonces ahí colocan el precio de la compra. Lote de medicamento, ahí aparece y figura en cada uno de los medicamentos el lote de medicamento y la fecha de vencimiento. Para este caso en particular he sugerido la utilización de una lupa porque la verdad, y yo también tengo medicamentos y también me los suministro, ahí ver esa fecha y ese lote es complejo. Entonces toca tener yo regularmente lo que hago es con el celular y le hago zoom hasta poder mirar cuál es la fecha de vencimiento y cuál es el número de lote. Pues en el caso que tuviera que hacerlo, pero igualmente me fijo mucho en la fecha de vencimiento. Aquí podría colocar la fecha de vencimiento, año, mes, día. Regularmente la fecha de vencimiento de los medicamentos traen en sí solo el mes y el año, no más. Por ejemplo, digamos 2027-05. En mayo del 2027. Entonces coloco 2027-05-01. ¿Por qué 01? Porque finalmente esa fecha de vencimiento me pide el día. Y el primer día de ese mes, de ese año, vence ese artículo. Entonces básicamente ese es la opción que tendrían que digitar ahí. Y el control de calidad, la condición de recepción, si es óptima, aceptable o deficiente, ahí señalan uno de ellos. Aquí el estado, ingresado, almacenado, rechazado, cuarentena, digamos ingresado, y aquí una observación si cabe la observación. En el caso, pues me gustaría de pronto que pudieran tener la oportunidad de colocar observación, que no es obligatorio, pero si quieren hacerlo, lo realizan aquí. Ya después de todos los datos suministrados le dicen guardar. En este caso no dice guardar porque estoy utilizando la cuenta para ilustrar. Le digo guardar. Cuando el sistema guarda, mire lo que sucede. Aquí, por ejemplo, la auxiliar de enfermería Sandra Milena Díaz García ingresó este medicamento. ¿Sí? Este medicamento lo ingresó con el objeto de poder tenerlo disponible para poder iniciar el proceso de gestión del medicamento dentro de la comunidad. En este caso, Sandra Milena Díaz García es la persona auxiliar administrativa que desarrolla esa actividad. Entonces Sandra Milena ingresó la información y esa información automáticamente se almacenó también en aquí. Miren, vamos a comparar. Está para Esteban Goyeneche María Ángela. Miremos a ver. Esteban Goyeneche y María Ángela. Número de entrega 3. Completa. Paracetamol. Miremos si es paracetamol. Mire, si es. Entonces es la misma. Regularmente estos dos mantienen alineados en el mismo número de registro. El número de registro este es las 281. El mismo número de registro de ingreso en almacenamiento. Este almacenamiento realmente no lo agrega usted. Él lo agrega de manera automática. Simplemente que usted puede ingresar aquí. Voy a darle la lupa para poder observar. Puede ingresar aquí y va a encontrar todo lleno, exceptuando la área del almacén, la ubicación física, la categoría del medicamento y la temperatura. Esta parte de ubicación y área es una parte que regularmente debe llenar la persona que lleva el medicamento y que ingresa el almacén y que gestiona el ingreso del medicamento a la comunidad. Debe definir en qué área lo coloca, en qué ubicación física, qué categoría de medicamento es, porque ahí aparece y figura una categoría y qué temperatura actual hay. ¿Sí? Ese en particular. Entonces ya después de que se hizo el ingreso, automáticamente genera el almacenamiento de medicamentos y se debe llenar esa información. Ahora, la prescripción del medicamento, como sabemos, es una prescripción que regularmente debe ir soportada por la cita médica y la fórmula y la historia clínica. Esos son los dos factores que identifican el origen de ese medicamento, por qué ingresó a la comunidad y por qué ingresó en esa cantidad para esa hermana en particular. Entonces, bajo esas perspectivas, vengo acá, voy a mostrar cómo se ingresa. Aquí ya hay ingresadas varias, voy a intentar ingresar una. Aquí dice a la comunidad, volvamos de nuevo a Ibagué Contemplativas, a Watts Marrugo Nancy Esther, a la hermana.
aquí el número de ingreso, aquí regularmente aparece el número de ingreso, se refiere fundamentalmente a que defina cuál ingreso es el que usted va a legalizar aquí. Digamos, aquí me mostró una serie de ingresos. ¿Por qué? Porque ya fueron ingresados todos estos medicamentos. Esos medicamentos van en orden descendente del más reciente al más antiguo. Entonces simplemente yo doy clic en cualquiera de ellos y señalo que quiero hacer la prescripción médica para este ingreso de este medicamento. La prescripción médica de esta fecha, la cita médica, aquí me debe decir qué cita médica, voy a señalar la primera para ilustración, pero obviamente la cita médica tendrá que ser coincidente con el medicamento, el ingreso del medicamento. Entonces aquí la cita médica, aquí la historia clínica, no hay historia clínica para esa cita médica, significa que toca ir a historia clínica y crear la historia clínica para poder señalarla aquí. La historia clínica es el documento de historia clínica que expidieron en la cita médica a la cual asistió la hermana Guasad Marrugo Nancy Esther. Así de sencillo es. Y después de haber cumplido con la cita médica, porque aquí no vamos a poderlo realizar, porque finalmente no hay, entonces añadimos el médico diagnóstico. Médico y diagnóstico, aquí quién fue el que lo suscribió, el médico, no aparece ninguno. El diagnóstico principal, tampoco aparece ninguno. Regularmente esto aparece de manera automática tan pronto la cita médica esté lista y la historia clínica también esté. El medicamento y dosis, aquí dice qué medicamento es, ahí puedo señalar cualquiera de los medicamentos y se señala de manera automática. Todo esto se señala de manera automática. ¿Por qué? Porque finalmente toda esa información ya está alojada en el computador. Ahora, la fecha de inicio del tratamiento, la fecha de finalización, el estado de prescripción y las observaciones medidas, que es libre para que usted escriba o redacte lo que le han informado, lo que figura dentro de cada documento, y las observaciones generales si desea o requiere realizar alguna observación general sobre lo que hace referencia a la prescripción médica que va a añadir. Esa sería la información. Yo no le puedo decir guardar primordialmente. ¿Por qué? Porque si le digo guardar, él me va a decir, bueno, ¿y la historia clínica dónde está? ¿Sí? Entonces la historia clínica es la que regularmente viene y se va a transcribir. ¿En dónde? Vamos, miremos dónde se transcribe esa historia clínica y dónde se transcribe la cita médica. Volver a la lista. Para realizar la prescripción médica. Entonces, para realizar la prescripción médica, regreso a la casita y aquí encuentro historia clínica. Mírenla. Aquí está historia clínica. Entonces, aquí en historia clínica simplemente le doy clic, le digo añadir nuevo y le digo comunidad. Vamos de nuevo a la hermana Watts. Aquí le digo cita médica. Aquí tiene alguna cita médica ya programada, digamos que esa. Aquí le digo la fecha de apertura en la que se tiene programada la cita médica. Digamos que es el 28 de octubre. El diagnóstico es libre, obviamente se coloca de manera, eso lo saben regularmente las sociedades de enfermería, las alergias, la alergia de alimentos, la alergia a otras, los antecedentes patológicos, antecedentes quirúrgicos, antecedentes familiares, antecedentes ginecológicos, hábitos tóxicos, estado funcional, el estado mental inicial, los medicamentos habituales, el contacto de emergencias y las observaciones. Básicamente, después de llenar toda esa información, a pesar de que no figuren obligatorios, en lo posible deben llenar todos, pues todos de los que regularmente se requiere información. Y si no tiene información que colocar, pues simplemente no coloca nada, porque no son obligatorios. Lo único obligatorio aquí son estos 4, que son comunidad hermana, cita médica y fecha de apertura. Aquí vuelvo a la lista. Después de haber realizado la cita médica y de haber ejecutado la cita médica, estamos hablando de que si la cita médica va a ser para el 29 o 28 de octubre, entonces tendrá que venir aquí, aquí vamos a trabajar el menú de la izquierda, que es el mismo que di superior, y aquí a medicamentos, aquí a programación, está lo que es acompañamiento a citas, que es lo que hace referencia a que las auxiliares de enfermería programan quién acompaña a qué hermana a una cita médica. Esa también es otra información que regularmente debe desarrollar o debe gestionar la auxiliar de enfermería. Y aquí la cita médica se refiere fundamentalmente a que ya tienen y ya vivieron la cita médica y van a poder generar la información relativa
a los documentos que trae después de haber realizado la cita médica. Los documentos que pueden esperar, ¿cuáles son? Miremos aquí uno. Aquí puede esperar que la historia clínica, que pueden ser 2 documentos en PDF. En este caso regularmente va a ser uno. Fórmula médica. Aquí aparecen los copagos, si quieren señalar los copagos ahí. Exámenes de laboratorio. Revisión especialistas y observaciones. Ahí se debe añadir los documentos que regularmente se desprenden de haber realizado una cita médica de una hermana, ¿sí? Esa información se debe gestionar. Y después de cumplida la cita médica y tener los documentos completos, se va a, vamos a mirar por aquí, a salud, a servicios, y aquí se puede crear la historia clínica. Puede ir por aquí, en esta ruta, que es del menú, o puede ir eventualmente regresando a la casita, dando clic aquí, regresa acá al front, y aquí puede decir la historia clínica, porque finalmente aquí están expuestos todas las opciones de salud, servicios. Todas estas opciones son esas que figuran ahí, ¿sí? Esas 15. Entonces aquí puede decir notas de enfermería, digo historia clínica aquí o historia clínica acá. Para dar historia clínica simplemente le dice añadir nuevo, comunidad tata, y vuelve y genera toda la información. Entonces miren que regularmente primero se genera la cita médica, pues se programa la cita médica, porque finalmente regularmente uno sabe para qué fecha tiene cita médica. Después de que se lleve a cabo, que se ejecute la cita médica, que haya nombrado a alguien en términos de lo que es acompañamiento, que se da en programación. Aquí acompañamiento, voy a darle clic aquí para regresarme. Aquí en acompañamiento citas, regularmente va a haber alguien que acompañe a la hermana. Entonces ese alguien acompaña a la hermana, ejecuta la cita médica, se realiza la cita médica. Con esos documentos que vienen de la cita médica se genera, se complementa lo que tenga que complementar en cita médica, y se genera los documentos de cita médica, que bueno, los que mencioné. Los documentos de cita médica pudieran ser historia clínica, que regularmente siempre sale una historia clínica después de una cita médica, la fórmula médica, el examen de laboratorio, la revisión de especialistas y las observaciones si requiere hacer alguna. Aquí regreso. Y luego de tener gestionada la cita médica y la historia clínica, puede ingresar aquí en medicamentos, prescripción, y generar la prescripción como lo mencioné. Aquí la prescripción vuelve y genera qué comunidad contemplativas, la que fuere, WhatsApp, Watts, Marrugo, Nancy Esther, número de ingreso, a cuál número de ingreso corresponde lo que usted va a realizar aquí, ¿sí? En términos de medicamento. Ahora, la prescripción se debe hacer para cada medicamento, ¿sí? Para cada medicamento. Entonces, en particular, la prescripción se busca aquí el ingreso, porque finalmente este número de ingreso lo tiene usted. ¿Cómo obtiene usted este numerito de ingreso? Simplemente aquí en particular salen únicamente los que tienen que ver con la hermana Watts, Marrugo, Nancy Esther, únicamente, y salen en forma decreciente, del más reciente al más antiguo. Entonces ahí puede usted empezar a percibir regularmente. Para hacerlo de una manera más ordenada, lo ideal fuera primero realizar el ingreso, la entrega se hace de manera automática, y después realizar la prescripción, eso de manera directa, porque usted sabe que el más reciente es el que acaba de añadir, y así sucesivamente cada uno. Después ya tendrá aquí como señalar la cita médica, que ya la pudo haber añadido, y a la vez la historia clínica está relacionada con la cita médica, y esa historia clínica va a aparecer de manera automática aquí, y se va a llenar todo de manera automática, porque finalmente la mayoría de la información que requiere este formulario ya está gestionado anteriormente. Volver a la lista. Aquí puede entonces usted ingresarle los medicamentos uno a uno. Él genera de manera automática cada medicamento uno a uno en el almacenamiento. Usted simplemente ingresa ahí para realizar la labor de señalar lo que es ubicación y área del almacén, ubicación física, categoría de protección y temperatura actual. Básicamente eso. Lo demás se genera de manera automática, ¿sí? Posteriormente a esto, generar la prescripción, y generar la prescripción implica tener realizado previamente lo que es la cita médica y la historia clínica. Esa sería la labor que cumple la auxiliar de enfermería o la auxiliar administrativa, que cumple la labor de recolectar la información de
recolectar los medicamentos de las dispensaciones, ya sea Sura o cualquiera de todas las compañías que cumplen el servicio de EPS y que gestionan la entrega de los medicamentos en farmacias o droguerías. Esta es la explicación inicial y estaré atento a cualquier inquietud. Voy a realizar el segundo video de explicación desde un breve resumen de lo que ya hice en la primera entrega y explicaré de manera clara y directa lo que es entrega, suministro y seguimiento. Ahora, quisiera no olvidar que aquí también pudiera mostrar control de inventario. Mire, el control de inventario implica que aquí está gestionada toda la información de la comunidad de Ibagué, que en este caso hay apostólicas y contemplativas. Solo pueden observar la información de las apostólicas y contemplativas en Ibagué, no más. De la comunidad Eufrasia de Ibagué, Santa Eufrasia de Ibagué. Ahora, eso me faltaba por recalcar, que todo lo que hace referencia a ingreso, todo lo que hace referencia a almacenamiento, todo lo que hace referencia a prescripción, todo se refiere únicamente a la comunidad a la cual pertenece la auxiliar de enfermería Molano Ramírez y Di Lorena, ¿sí? Básicamente eso. Ahora, si quiero observar toda la información, la única manera de poderlo hacer es siendo administrativo y siendo parte de administración, como lo es Caterini y como lo es la hermana Marley, que oficia como la directora de la comunidad. Esa sería la explicación. Por esa razón aquí en control de inventario figura únicamente lo que tiene que ver con Ibagué, o sea, las apostólicas y las contemplativas en términos de movimientos de inventario, que se refieren a entregas. Miremos si hay más movimientos de entregas. Voy a recorrer aquí de manera rápida para mirar cuándo son de otra característica. Ingreso, vea. Entrega es cuando suministran, ingreso es cuando la persona auxiliar de enfermería, auxiliar administrativa o la persona que realiza la gestión de reclamar a las drogas lo ingresa a la plataforma. Aquí está el ingreso. Entonces ahí está la entrega y el ingreso. Básicamente eso. Pero se refiere únicamente a la comunidad a la cual pertenece la auxiliar de enfermería, que tiene control de manejo de la opción en enfermería, medicamentos, promoción y salud. Estaré atento a sus inquietudes. Voy a realizar el segundo video relativo a esta misma connotación, siguiendo desde entrega de medicamentos y dando un breve resumen de lo anterior. Estaré atento a sus sugerencias. Quiero enfatizar algo, y es que a pesar de que la plataforma está disponible para su uso permanente y cotidiano dentro de las actividades que regularmente realizan las auxiliares de enfermería y las auxiliares administrativas, he recibido una ayuda invaluable de parte de la comunidad de Ibagué. Por esa razón he querido hacer la ilustración en Ibagué, primordialmente porque ellos se han dedicado a poner a prueba todas las acciones y a sugerir mejoras que agilizan el proceso de gestión de la información. Y por esa razón, tanto Marlon como la auxiliar de enfermería, que han sugerido algunas mejoras, les extiendo mis más sinceros felicitaciones y más sinceros agradecimiento por toda esa contribución que han realizado y por la ayuda que me han prestado en términos de perspectivas de manejo y de mejoras de cada una de las acciones que cumplen dentro de cada una de las actividades de administración de medicamentos. Estaré atento a sus inquietudes. Muy amables. Hasta pronto.